Gracias, Vanessa. 1:08 de la tarde. Hoy es el Día Internacional del Libro Infantil, así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Male Calvo Pérez, autora del cuento El Otorongo y el León. ¿Cómo estás? Bienvenida, exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo te comentaba que he leído con mucha sorpresa este cuento porque nos narra quizás para algunos como pues adultos una perspectiva de dos personajes que pueden ser pues antagonistas, ¿no? Pero finalmente hay una sorpresa con este libro, ¿no? Uh-huh. Sí, este cuento del Otorongo y el León es un cuento muy especial para mí. Yo lo escribí cuando era niña, cuando tenía 14 años. Wow. Nació un poco de mi amor por los animales africanos, que es algo que he tenido desde que soy pequeña, y también de mi amor por el Perú, pero también de una experiencia muy personal, porque yo crecí en un entorno educativamente hablando exigente. Y este libro nace de un deseo de convertir la mirada frente al error, al fracaso, como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? Entonces, efectivamente, los dos personajes no son propiamente antagonistas, sino que en el proceso del libro van encontrando su lugar en el mundo, ¿no? Claro, incluso cuando tú lees y vas avanzando dices, bueno, alguien perdió, ¿no? Pero después hay una gran sorpresa al final. Sí, al final uno de los personajes efectivamente encuentra su lugar, el lugar donde tenía su misión, donde iba a ser feliz y que además es muy especial porque era en el Perú, ¿no? Entonces no les voy a arruinar la historia, pero sin spoilers. Pero es un cuento muy especial. Claro, ahora, ¿cómo lo han tomado los niños? ¿Has conversado con algunos padres de familia, con algunos niños que lo han leído? ¿Cómo entienden ellos esta historia? Sí, lo he conversado con algunos niños y ha sido muy bonito encontrarme con que ellos, a pesar de su corta edad, han podido entender el sentido profundo que tiene, ¿no? Hubo un par de niñitas que, por ejemplo, me decían que gracias al libro habían entendido que perder podía ser una oportunidad de ganar también, en su idioma, en su forma, me lo dijeron así, y también que todos en el mundo teníamos un lugar donde podíamos ser felices. Y al mismo tiempo también ha sido muy bonito encontrarme con adultos que al leer este libro han terminado con lágrimas en los ojos porque han encontrado un sentido que les ha apelado mucho personalmente, ¿no? Que quizás es un poco del cual brotó esta historia cuando yo era niña, sin darme cuenta del potencial tan grande que tenía, ¿no? Claro, es por eso que yo te decía, yo he leído libros con ojos de grande, ¿no? Ya de una adulta, ¿no? Entonces uno ve pues competencia, ve a alguien gana, alguien pierde, pero creo que todos tenemos niños dentro y cuando lo ve un niño que está limpio de esas cosas, de esos prejuicios, creo que su perspectiva es distinta. ¿Cuán importante es que los niños puedan leer estos cuentos, que los papás les lean pues a los niños los cuentos infantiles, conectar con los niños a través de la lectura? Sí, justo, bueno, como han mencionado anteriormente, hoy celebramos el Día Mundial del Libro Infantil. Este día se instauró para poder promover la lectura entre los más pequeños, también para dar a conocer la literatura infantil y también para generar conciencia del derecho al acceso a la lectura, ¿no? Que es algo que en nuestro país, en algunas zonas, está todavía lamentablemente muy restringido, ¿no? Para mí, personalmente, la literatura infantil no es solo importante porque es un canal para enseñar, para transmitir valores, para desarrollar habilidades cognitivas, sino justamente por lo que tú dices. Yo veo la literatura infantil como una herramienta para conectar personas, especialmente adultos con niños, padres o maestros con sus hijos o con sus alumnos, ¿no? La literatura infantil sí nos puede ayudar a enseñar, a transmitir valores, a desarrollar la creatividad, la imaginación, etcétera, pero también nos permite pasar tiempo juntos, nos permite hablar de nuestras emociones, nos permite comprender las emociones de otros, desarrollar nuestro juicio crítico, nuestra capacidad de análisis, todo en un entorno de vínculo, de cercanía, ¿no? Por eso escribo. En realidad, no solamente porque me gusten los cuentos, sino porque creo en el potencial de la literatura infantil como una herramienta para conectar personas, ¿no? Y si quiero yo explicarle a mi hijo un tema, no encuentro las palabras, no entiendo cómo hacerlo, puedo buscar un cuento, ¿no? Y así le explico eso. Hay cuentos para todo, la verdad, hay cuentos para todo, desde para transmitir valores, como decía hace un momento, pero también para explicar situaciones dolorosas, situaciones difíciles. Hay cuentos sobre la muerte, cuentos sobre la migración, cuentos sobre la pérdida, bullying, ¿no? Exacto, Bullying, sobre el bullying,
sobre las habilidades diferentes que tienen algunas personas. Hay cuentos para todo y efectivamente es una herramienta riquísima para enseñar y para conectar, como decía hace un momento, ¿no? Si soy padre o soy madre de familia, ¿cómo podemos elegir un buen cuento infantil? Siempre hay que mirar primero cómo queremos usar ese cuento, porque es muy distinto conseguir un cuento que vamos nosotros a leerles al niño, por lo cual puede ser un poquito más complejo de lo que el niño puede leer, o incluso puede ser un cuento que el niño aún no pueda leer, siempre y cuando yo se lo vaya a poder enseñar. O si es que va a ser un libro que yo le voy a entregar a mi hijo para que él lo lea por sí solo. Y en ese caso tengo que pensar en su edad, en su nivel de desarrollo lector, tengo que pensar también en sus intereses, tengo que ver si lo voy a necesitar acompañar un poco más o no. Son muchas variables que hay que tomar en cuenta, pero sí es importante elegir el libro adecuado, definitivamente, ¿no? Porque si no, podemos caer en desmotivar al niño, ya sea porque el libro es muy fácil o porque es muy complejo, ¿no? Sí, pero además son estímulos. Yo le comentaba un poco pues a mi jefe Jesús Verde que en mis épocas me leían las princesas, ¿no? Entonces tienes a la princesa que es rescatada por un príncipe y que una bruja envidia su belleza. Entonces son conceptos que para mí, o al menos en la actualidad, no son tan positivos porque no es un mensaje que yo quiero darle a una niña, ¿no? Yo quiero enseñarle a una niña que ella no solo es princesa, puede ser una guerrera, puede ser una científica, que ella puede lograr las cosas sola sin que venga el príncipe maravilloso a ayudarle y darle el beso o a rescatarla de cualquier lugar, ¿no? Entonces también un libro es una historia, no es un mundo al cual tú puedes introducir a un niño. Y los cuentos son hijos de su época también, ¿no? Claro, las épocas ya han cambiado completamente. Sí, de las tendencias, de los conceptos que circulan en esa época, de las necesidades también que aparecen, ¿no? Antes, ahora hace un ratito que ustedes hablaban del autismo, antes no éramos tan conscientes del autismo en general en nuestra sociedad. Hoy hay cuentos que hablan sobre eso, ¿no? Por decir un ejemplo. Así es, incluso ha habido pues un debate hace poco en las redes sociales de las mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces yo también pensaba en cómo impulsamos a las niñas desde pequeñas a que estén involucradas con la ciencia. Y puede ser con los libros también, ¿no? Una mujer científica o las historias de las científicas, ¿no? Pero en versión caricatura. Sí, y existen libros de grandes mujeres, incluso hay libros de grandes mujeres peruanas que están hechos para niños, para poder dar a conocer historias de mujeres que han hecho grandes cosas, ¿no? Entonces, definitivamente la literatura infantil tiene un poco de todo y de hecho los padres, dentro de nuestro acompañamiento a los niños, sí es muy importante que los expongamos a diferentes tipos de texto, no solamente cuentos, que no es lo único que la literatura infantil provee, sino también enciclopedias, revistas, cómics, libros informativos, tanta variedad de textos. Y de hecho, mientras más variedad de textos tengan los niños al alcance, más posibilidad también de enriquecerse y de enamorarse de la lectura, ¿no? Así es, recuerdo que en el colegio nos presentaron los libros de César Vallejo, pero con una editorial, me parece que es la de San Marcos, donde es con caricaturas y tú puedes apuntar y hay preguntas. Entonces es toda una estructura muy distinta y muy llamativa para los niños, pero con una literatura como la de Vallejo, imagínate. Sí, claro, y ahí los ilustradores también juegan un papel súper importante. Los ilustradores, ¿no? Por favor, ¿quién ha hecho las ilustraciones de este libro, El Otorongo y el León? Mi ilustrador es un artista peruano maravilloso, se llama Rodrigo Lazo, él es el segundo libro que me ilustra y pues ha sabido plasmar súper bien lo que yo tenía en la imaginación. Aquí está, El Otorongo y el León. Pero sobre todo que va de la mano con la historia, ¿no? Porque ellos no tienen ni melena ni las manchas negras. Así es, al principio de la historia ellos eran dos felinos que lucían muy parecido y que incluso vivían en el mismo lugar, lo cual no es real en la actualidad, ¿no? No es real ni nunca ha sido real probablemente. Aquí está ahí los ojitos de alguien que está perdiendo una de las competiciones. Sí. Qué increíble. ¿Cuán importante es esta conexión de los ilustradores con ustedes, que son los escritores? Sí, esa conexión es importantísima. Ellos tienen que, de alguna manera, descifrar nuestra mente, ¿no? Nuestra imaginación. Y es un proceso muy lindo durante la elaboración de un libro. Es fundamental que haya un diálogo fluido entre el autor y el ilustrador,
porque sobre todo en los libros que son enteramente ilustrados, las imágenes tienen que reflejar el texto, ¿no? Tienen que reflejar no solo lo que el autor ha pensado, sino que realmente tienen que contar una historia también. Para los niños, las imágenes son fundamentales. Exacto, ¿no? Incluso los niños ven o pues eligen un libro por las imágenes. A veces, en algunos casos, sí, eligen los libros por las imágenes, por los colores que tiene, por los tamaños, a veces incluso por la calidad del papel, tantas razones que a veces o si hacen es de un libro armable, más ¿no? atractivo. Porque hay algunos o no. libros que son armables o que tienen pues Que son algunas más interactivos de sorpresas, que son pronto, ¿no? interactivos. Y que son valiosos, sí, los libros interactivos son muy valiosos, aunque yo siempre digo que no debemos perder de vista nunca el formato clásico de un libro, digamos, de un libro infantil, ¿no? Sí es valioso que tengan música, que tengan olores, que tengan texturas, y sobre todo en edades muy tempranas, eso es fundamental porque activan varios canales sensoriales en nuestro aprendizaje. Pero conforme van creciendo, este formato de libro clásico, por así decirlo, es fundamental también que los chicos tengan contacto con este tipo de material. ¿Y cuándo ya podemos ir pasando a otro tipo de lecturas con los chicos? Según la edad, según lo que te pidan, según cómo va pues el colegio, ¿cómo ya cambiar el cuento por una novela de repente? Creo que hay que ir escuchando mucho al niño o al adolescente, ¿no? Hay que ver qué tanto, cómo va su desarrollo lector, cómo son sus intereses, qué tan motivado se siente. Porque si nosotros le damos de pronto un libro muy complejo y él no está preparado para leerlo, podemos caer en desmotivarlo, ¿no? Algo importante que yo quería decir es que algo que la neurociencia nos ha enseñado y que es fundamental cuando hablamos de literatura o de lectura en general, es que nuestras emociones tienen un impacto importantísimo en nuestra experiencia como lectores y en general en nuestra experiencia de aprendizaje. Nuestro cerebro, las áreas de nuestro cerebro que procesan el aprendizaje cognitivo, por así decirlo, y las que procesan las emociones, están muy vinculadas y entonces no somos capaces de aprender sin emociones involucradas. Sin embargo, cuando las emociones son negativas y peor aún cuando son constantemente negativas, nuestro aprendizaje se bloquea y se limita versus cuando tenemos emociones agradables y positivas frecuentemente que podemos aprender mucho mejor de una forma más natural, fijar los aprendizajes en la memoria y posteriormente utilizar esos aprendizajes para tomar decisiones. Eso quiere decir, si lo aterrizamos al llano, eso quiere decir que esos niños que aprenden a leer en casa o en las aulas con mucha desmotivación de por medio, con ansiedad, con humillaciones, con miedo, pidiéndoles que puedan, subiéndoles la vara más de lo que ellos son capaces de entender, confundidos, sin saber qué es lo que están leyendo, qué es lo que se les pide, van a tener muchas menos posibilidades no solo de aprender a leer, sino de amar la lectura. Versus aquellos niños que son acompañados desde que son pequeñitos, que se les leen desde que son muy pequeñitos, que la lectura está amarrada naturalmente a experiencias agradables, a experiencias de vínculo, a experiencias de motivación, de éxito, ¿no? Estos niños van a tener mucha más posibilidad de enamorarse de la lectura desde que son pequeñitos. Muchas gracias, Male. Por favor, ¿cuál es su mensaje para los padres y madres de familia? Muchos dicen, quiero que mi hijo lea, quiero que mi hija pueda leer. Y les pregunto, ¿ustedes leen? Entonces, bueno, los niños ven también lo que pasa en casa, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor que los papás podemos hacer para que nuestros hijos amen la lectura es ser nosotros buenos lectores. Uh-huh. Los niños aprenden muchísimo de nosotros. Lo hemos escuchado cientos de veces, pero en la lectura eso funciona como una clave. Padres lectores, hijos lectores. Que nos vean leer el periódico, libros, novelas, que los llevemos con frecuencia a librerías, a bibliotecas, a eventos de literatura infantil. Hay que estimular el lenguaje oral en casa, conversando mucho con ellos, cantando, jugando, con rimas. Y hay que generar espacios de lectura agradable en la familia, desde los primeros meses de edad. Experiencias variadas y frecuentes, pero siempre con emociones positivas agradables. Claro, y conversar, ¿no te gustó? ¿No te gustó? Cuéntame qué has aprendido de esto. Yo sé que eso va a ser positivo para, como tú has mencionado, el conectar con la familia. Así es, así es. Aprovecho en invitarlos al lanzamiento oficial de mi libro, que es este sábado 5 de abril a las 5 de la tarde.
en Larcomar, en la librería Ibero. Así que nada, los espero. Gracias a Male Calvo Pérez, autora de este cuento, El Otorongo y el León. Muchas gracias. 1:23, somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Vamos ahora hasta Trujillo.